Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio hablamos de la novela El Montero de Pedro Francisco Bono. Pedro Francisco Bono fue un sociólogo, pensador y político dominicano. Nació el 18 de octubre de 1828, hijo de José Bono, un estanciero y comerciante de origen italiano, e Inés Mejía Port, descendencia española y francesa. Su abuela materna, doña Eugenia Port, oriunda de Bretaña, noroeste de Francia, que había tenido grandes plantaciones y fortuna en el Santo Domingo francés, hasta que estalló la Revolución Haitiana, le enseñó el idioma francés y lo formó intelectualmente. Bono fue un patriota que defendió la República Dominicana en momentos cruciales. Fue encargado de las relaciones exteriores durante la época de la Restauración y luego fue encargado de Justicia e Instrucción Pública, fue inspector general de Agricultura y miembro de la Suprema Corte de Justicia. Es considerado como el primer sociólogo dominicano y sus apuntes sobre las clases trabajadoras dominicanas constituyen un estudio pionero sobre la composición social dominicana. Con su novela El Montero se revela como un conocedor de las costumbres dominicanas de su época. Siempre se le tuvo como seguidor de la doctrina política levantada por el Partido Azul de Gregorio Perón. Como político de mediados del siglo XIX, recogió en sus escritos la experiencia alcanzada en cada uno de los aspectos en que estuvo implicado, y en su condición de sociólogo, de cuya disciplina es el primero en abordarla científicamente en la República Dominicana, sus apuntes sobre las clases trabajadoras dominicanas lo sitúan entre los grandes pensadores de la historia dominicana. Bono hace de la observación participante, como cualquier otro antropólogo que investiga un grupo social, que actúa como miembro de la comunidad para enfocar su mentalidad sociocultural, un instrumento de estudio de la historia y la sociedad dominicana. Su creación literaria a nivel de narrativa y ensayística favorece la posibilidad de desarrollar una etnografía de lo cotidiano. El campo sociológico y antropológico debe aprovechar como fuente primaria su creación literaria en el estudio de la cultura, como base que testimonia la historia y el folclore. En su novela costumbrista El Montero, publicada en formato de folletín en el periódico El Correo de Ultramar en 1856, ofrece la posibilidad de observar el proceso formativo de esta figura social en el imaginario dominicano. Bono es una figura cimera del pensamiento social dominicano decimonónico, representa la genuina actitud científica que debe valorarse en el discurso científico actual de la historia, la antropología y la sociedad, teniendo como paradigma el hombre común. Su gran relevancia social ha sido reconocida por el Congreso de la República Dominicana al declararse el 18 de octubre de cada año como Día de Pedro Francisco Bono. Entre sus obras publicadas encontramos El Montero, apuntes sobre los 4 ministerios de la República, apuntes sobre las clases trabajadoras dominicanas y Epistolario. Murió en San Francisco de Macorís el 14 de septiembre de 1906. Esta edición del Montero de Pedro Francisco Bono que tenemos en nuestras manos fue publicada en 2017 como parte de la colección Clásicos Dominicanos del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña y cuenta con un prólogo escrito para la primera edición dominicana por el intelectual Emilio Rodríguez de Morici, y vamos a compartir con ustedes algunos de los principales fragmentos del mismo. La novela de América, su civilización toda, tiene sus orígenes remotos en los días del descubrimiento y la conquista, en los relatos de Colón y en las crónicas de Indias, en las que ya aparece la singular figura del cacique Enriquillo, personaje central en la más famosa novela dominicana, la obra de Manuel de Jesús Galván, primera joya de nuestras letras y asimismo de la literatura indianista del continente. En la sociedad de la colonia no faltó el ambiente cultural, a veces de apreciable actividad poética,
pero careció durante décadas y siglos de su más necesario instrumento de difusión y pervivencia, la imprenta, a la que estaba vedada por las leyes de Indias la impresión de obras de imaginación. La literatura dominicana, pues, como realidad digna de tomarse en cuenta, es fenómeno reciente, de apenas el pasado siglo. En esa centuria memorable, la de nuestra libertad republicana, floreció el ilustre prócer santiagués Pedro Francisco Bono, quien ha de ser reconocido para nueva gloria suya como el más antiguo de nuestros novelistas, autor de nuestra primera novela de auténtico ambiente dominicano. En 1856 publicó Bono en el periódico español de Eugenio de Ochoa, El Correo de Ultramar, editado en París, la novela El Montero. No sabemos si El Montero llegó a publicarse en El Esfuerzo, periódico que no hemos logrado hallar, ni tenemos noticia de si Bono alcanzó a escribir otra obra de este género, pero al menos consta que proyectaba redactar una novela histórica, adelantándose a Gualuma de García Godoy, que habría sido la novela de la Restauración. El Montero, poco menos que siervo del latero, no era el campesino dedicado al cultivo de la tierra, sino el que semidesnudo, machete en mano, y con su abigarrada trailla de perros amaestrados, andaba a pie por el hato, por la montería, entre las breñas, tras las reses montaraces, hombre de valor que había de enfrentarse al toro salvaje de cuernos acerados y al terrible berraco de agudos y cortantes colmillos, curvas navajas que le sobresalían a ambos lados del destructor hocico, hombre también de sobriedad pasmosa, que andaba todo un día en pos de la casa espantadiza con solo el sorbo del café mañanero. El Montero fue siempre el hombre de tropa del latero convertido en caudillo, su fiel y abnegado soldado, porque la montería era oficio heroico, algo así como una dura y permanente guerra de guerrillas contra el ganado alzado entre los intrincados montes. Las condiciones del Montero tenían que ser mayores que las del mejor soldado: ser buen jinete para correr tras la res y alzarla de atrás, alancearla o desjarretarla, buen nadador sin miedo a los ríos desbordados, ágil trepador para saltar a un árbol y luego, prendido de una rama, descargar el machete sobre la cerviz del toro o del berraco. Más temible aún, ser sobrio para el largo ayuno y paciente y sufrido para soportar sobre la carne viva los largos soles y los torrenciales aguaceros. La desaparecida casta de los Monteros, desaparecida gracias al progreso, después de 4 siglos de historia, constituyó no solo elemento básico de nuestra primitiva economía agrícola, la única con que contábamos, sino también el elemento capital en nuestras guerras, tanto en las nacionales como en las contiendas fratricidas. Los Monteros, los de Santana y de los terratenientes de su época formaron la tropa de choque de la guerra separatista, así como los mambises, los monteros insurrectos de 1863, engrosaron el ejército restaurador, cementera de las guerrillas de nuestras luchas civiles. En la guerra con Haití, el vencedor había de ser quien condujera mejor al montero, por demás diestro en el uso del machete. Tenía que ser su superior el latero poderoso que fue Pedro Santana. El montero carne de cañón, de tan mísera estampa, fue el verdadero héroe en nuestras guerras libertadoras. Bien hizo pues el prócer del escritor en salvarlo del olvido, en su descripción del cantón de Bermejo. Dice Bono, cada soldado es montero. El montero, producto de la retardataria crianza libre, cuyo intento de prohibición a instancias de Emiliano Tejera le produjo bien graves inconvenientes al presidente Heró, existió desde los días de Colón hasta bien avanzado el presente siglo. Los peores enemigos de la República son los cerdos y las revoluciones, decía Tejera, aludiendo a nuestras frecuentes contiendas civiles y a la voracidad de los cerdos, destructores de los cultivos, cuyo fomento era imposible en la vecindad de los hatos. Bono conoció y puede decirse que vivió largamente la vida del montero, porque la vida urbana de sus tiempos se confundía con la rural. El hato, la montería, estaba al borde de las villas. Los caminos reales, salvo escasas excepciones, pasaban por en medio de los pueblos. El límite entre la ciudad y el campo permaneció estacionario durante largas décadas, por no decir siglos. En no pocos pueblos bastaba asomarse al patio de la casa de yaguas, que ya era presencia de lo rural, para contemplar la agreste figura del montero. La cabeza envuelta en ancho pañuelo, la camisa de tenerla raída, el pantalón de fuerte azul arremangado hasta la rodilla, los pies descalzos o defendidos por míseras soletas, en la cintura el machete y el rabón de pedernal, para amolarlo en el continuo uso de la montería, y en la boca la humante pipa de barro y curvo calimete. Ningún campesino dominicano, dado a otras duras faenas, vivió la incierta vida del montero.
ni aun el sembrador de arroz que se pasa casi todo el año con los pies hundidos en el lodazal, sembrando la simiente bajo el agua. La estatua del Montero dominicano, que algún día habrá de alzarse como un símbolo en algún sitio de la República, en el Cibao, en el Sur o en el Prado, no será menos dramática que la del uno de tantos. El Montero pertenecía a una categoría social condenada a desaparecer. Bonó previó su desaparición, vale decir la eliminación de la rémora de la crianza libre, propugnada por Tejera, y con su novela quiso posiblemente precipitar esa apremiante erradicación, que no alcanzó a ver. Murió en 1906 y la asoladora crianza libre persistió hasta 1911. El novelista es quien, como dice Fernández Spencer en Admirable Ensayo, en la medida en que está preocupado por el otro, puede adelantarse a las futuras modificaciones de la sociedad. Así se adelantó Bonó a la modificación social de 1911 que puso término a la montería. De España, es claro, heredamos el oficio de montero. Argote de Molina, en su discurso sobre el libro de la montería, dice, refiriéndose al emperador Maximiliano II: ¿cómo quisiera herir a un jabalí, hurtóle el cuerpo y dióle una navajada con el colmillo, que cortándole el acción del estribo y la bota, le hizo en la garganta del pie una herida de que quedó sentido todo el tiempo que vivió? En el viejo mundo eran célebres las fastuosas monterías de los grandes señores, no como trabajo, sino como divertimiento, de las que hay no pocos recuerdos en el romancero español. De cómo era esa faena, dura y placentera a la vez, en las Antillas, hay bellas muestras en nuestra poesía popular y asimismo en la cubana, en la que son dignos de recuerdo los celebrados romances de Juan C. Nápoles Fajardo, el Cucalambé del pasado siglo, las monterías y las vaquerías, y los de Domingo del Monte, el desterrado del hato y el montero de la sabana. Los hatos, las monterías, que tanto se prestaban al auge de la vagancia campesina y el robo del ganado, fueron reglamentados en la época del presidente atero Pedro Santana por ley de policía urbana y rural de junio de 1848 y julio de 1855. El tema de la obra de Bonó fue el más adecuado para una novela de su tiempo, porque el Montero era el dominicano de vida más dramática, el más esforzado y misérrimo individuo en la escala social de la época. Bonó escogió el Montero como patética encarnación de la pobreza de antaño, que él quiso, con ideas bien avanzadas para sus días, erradicar o al menos aminorar por todos los medios posibles, particularmente cuando empeñado en que se pusiese el cultivo del tabaco por encima del cultivo del cacao, acuñó uno de los más significativos postulados de nuestra socioeconomía: el cacao es oligarca y el tabaco demócrata, porque la siembra del tabaco favorece a gran número de trabajadores, mientras que la del cacao solo beneficia a algún rico y a muy pocos menesterosos. Bonó escribió pues, acuciado desde temprano por sus despiertas ideas civiles, la novela que estaba más a la vista de los dominicanos, unidos en la pobreza y el atraso de los hatos. Negación de la agricultura. Casi podría decirse que la del Montero en aquellos años de inanición era entre nosotros la única vida novelesca o la más novelesca. El novelista no tuvo que volverse al pasado para la elaboración de su novela, porque todos sus elementos los tenía ante los ojos, en la vegetativa montería, que entonces era presente y seguiría haciéndolo durante más de medio siglo. El subtítulo del Montero, novela de costumbres, Bonó lo justificó por demás con la interpolación de verdaderos cuadros de costumbres, como su colorida descripción del fandango y de los ingenuos usos del amor entre los monteros. En sus descripciones resalta la belleza de la naturaleza en contraste con la miseria de los moradores de la región. El escenario no podía ser más pobre, porque Matanzas era, lo fue hasta algunas décadas atrás, hasta ser barrida por violento maremoto, no más que un pequeño caserío de monteros, lo que no significa que el Montero sea una novela exclusiva de la región, porque la montería existía en toda la República y aún más en toda la América. En la obra de Bonó abundan los detalles realistas característicos de la novela de costumbres. El escenario y la acción son por demás reales. Matanzas, junto a sus doradas playas atlánticas al nordeste de la isla, y su pintura del Montero, figura central en la novela, pertenecen por igual a la realidad. La estampa del campesino dominicano de hoy ya es otra, menos agreste y bárbara. La ficción y el dramatismo que hay en el Montero la elevan de la categoría de cuadro de costumbres a la de novela. Breve espacio, porque ya se sabe que ni la novela, ni el cuento, ni el relato, ni el cuadro de costumbres son de modo absoluto algo determinado. La novela, como dice Edwin Muir, es la manifestación más compleja y amorfa de la literatura. Quede esto dicho para quien observe que el Montero, contrariamente a la definición de su autor, no es novela, sino cuadro de costumbres,
Bonneau, vuelve a repetirlo, definió su obra como reza en su subtítulo, que bien difícil es el desliz entre novela y cuadro de costumbre, según lo afirma Montesinos, quien presenta como convincente ejemplo de ello nada menos que la obra de Fernán Caballero. La aportación de Bonneau mediante su novela al conocimiento de la sociedad dominicana de su tiempo, aunque en solo un limitado aspecto, es inapreciable. Es la contribución de la novela al estudio del pasado de que habla Montesinos. Es increíble lo que el conocimiento del siglo XIX en historia, geografía, en condiciones sociales de los pueblos, en mil otras cosas, debe la novela. Como novela de costumbres de tiempos de Fernán Caballero, la obra de Bonneau había de ser rica en noticias folclóricas, algunas desconocidas, los bailes populares, con sus desusados giros, el zarambo, el guarapo, las puntas, en lugar del merengue y de la tula. Omisión bien curiosa. Los rústicos instrumentos musicales, el cuadro, el doce, el triple, ya olvidados, y la guira y la tambora. Los improvisadores al estilo de los viejos juglares y las porfías poéticas, los cantos en desafío, que culminan en zambras de cuchilladas y sablazos, las habituales reyertas a mano armada, fin de toda fiesta. Las pintorescas bodas campesinas, las telas del vestido femenino, la muselina en las arazas, la pollera de algodón azul y el collar de cuentas amarillas. La resonante y colorida cabalgata, la pavoneada en que se hace ostentación de la andadura de los caballos y de la gracia de los jinetes, las pistolas de chispa y el sable de vaina de cobre, la bien nutrida cocina campesina en pie de bodas, el aguardiente de caña, las vasijas y las cucharas de higüero, signos de pobreza, los rezos campesinos, el vespertino Ave María, el bohío y su rústico y limpio ajuar, tan minuciosamente descrito que podría rehacerse, la casa del cero Montaraz y sus continuos y graves riesgos, el agotador afán de la montería, en que a veces hay trozos descriptivos de mano maestra, en contraste con otros afiados por descuido, el primitivo arte de curar del montero, la superioridad del dominicano, del montero en la guerra, cuando hace uso del machete, la agreste figura del montero, que tantas veces va a la montería y retorna al bohío con las manos vacías, el perro fiel, de instinto casi humano, obligado compañero del montero, los usos del amor, a veces de candorosa ingenuidad, como si la forma expresiva del novelista reflejara en sí misma la pobreza y la sencillez de la vida campesina descrita. Toda la vida campestre del trabajo, de la diversión, de la tragedia, pasa por este libro, impregnado de rusticidad, donde contemplamos los vicios y virtudes del campesino dominicano de antaño en sus planos de mayor miseria. Bonneau, pues, siguió necesariamente en Montero, por la índole de su obra, el procedimiento de los novelistas españoles de su tiempo, que acogían el elemento folclórico en sus novelas de costumbres, a veces con exceso. El argumento del Montero es bien simple, un amor ilógico, amor de Montero, en contraste con la violenta pasión, amor, celos, impotencia que convierte al villano de la novela en asesino, y el fandango, la fiesta campesina que termina en tragedia. Más que como novela nos ha de interesar como cuadro de costumbres, de las viejas costumbres campestres, de la extinta montería. La animación, la vida crepitante en las descripciones llega a tal punto que se olvida del argumento de la novela. El oculto hilo de la trama seduce más que el argumento mismo. Los caracteres en tan sencillo argumento habían de ser bien simples, como de monteros, pero claramente definidos. De un lado los del bien y la solidaridad humana, y del otro el de la pasión erótica que lleva al crimen. A continuación disfrutaremos de un fragmento del primer capítulo de la novela El Montero, en la voz de Fernando Isiano. En ese gran recodo que el mar hace al este-nordeste de la isla de Santo Domingo, cuyo nombre de Bahía Escocesa, dado por los franceses, no ha podido prevalecer a despecho de mapas. Hay un lugarejo nombrado Matanzas, que tiene un puerto pequeño, siempre hambriento de buques que nunca se toman la pena de anclar en él. 2 o 3 casas esparcidas, habitadas por monteros, un fuertecón, un cañón y un pequeño arsenal. He aquí cuánto hay de hombre en ese lugar. Pero si dirigimos la vista alrededor de la naturaleza, compensa esta pobreza, desenvolviendo uno de los más imponentes espectáculos. La bahía
abarcando una curva de 20 leguas, cuyas puntas se rematan con el Cabo Samaná y el Cabo Viejo Francés. Ve las agitadas olas del Océano Atlántico luchar contra el débil dique de arena, cuya base es una prolongación de las demás bastardas hijas de la cadena de Montecristi. 2 leguas separan a Matanzas de la embocadura del Nagua, depósitos abundantes de enormes piedras, y 4 dista del Gran Estero, uno de los infinitos caños que el Yuma arroja de su seno para entrar en Samaná, exhausto con tantas sangrías. El Gran Estero, refugio de millares de patos silvestres, garzas y otras aves acuáticas, derrama compitiendo con su origen todas sus aguas en los valles de la falda oriental de la montaña y forma 1000 pantanos conocidos y llamados por los naturales madres viejas, en las que juncos, berros y grama crecen con una lozanía extraordinaria. El terreno de todos estos sitios, salvo los ya dichos senegales, está sembrado de esa robusta, rica y variada vegetación de Santo Domingo. Bosques de limoneros, majagua y uberos cubren el litoral con una entrada de 12 leguas al interior y sirven de guarida a una infinidad de puercos montaraces, cuya casa es la ocupación de todos los habitantes que pueblan ese espacio, y el producto de las carnes, la única renta que poseen. Era una apacible tarde de otoño. El sol se escondía por detrás de la elevada cima del Helechal. La brisa de mar, que todo el día había jugado mansamente en su vasta planería, acababa de ceder su lugar al terral. El océano de su continua lucha exhalaba su poética e interminable queja al estrellarse entre las rocas, y las tórtolas y pelícanos se agrupaban en sus dormitorios favoritos. Esta hora tan melancólica, intermedio de la luz y las tinieblas, es uno de los cuadros en que la naturaleza presenta más tintes que observar y grandezas que admirar, pero ni una ni otra cosa hacía un hombre que salió de uno de los bohíos del lugar y se sentó sobre una piedra que a la entrada de la puerta había. Nada hay más tosco que la fisonomía de un individuo, la grande y poblada barba que circuía su ancha y aplastada cara, caía sobre su velluco pecho y le daba el aire de un escapado de la cárcel. Sus narices eran chatas y su boca grande y gruesa. En fin, un conjunto feo, pero se denotaba fuerza y salud. Su traje era uno de los monteros en general: chamarreta de bola, tela de cáñamo, con calzones de lo mismo, sujetos a la cintura por una correa, con su hebilla de acero, machete corto de cabos de palo y vaina de cuero, cuchillo de monte, eslabón de alfiler, pendiente de la correa y con una cadenita de hierro. Y aquí el vestido. Agrégase que según la atinada precaución de los monteros, para evitar los estorbos de sombrero entre zarzas y malezas, cubría su cabeza un gorro de paño que un primitivo origen
debía ser negro, pero que a la intemperie y la grasa habían puesto de color dudoso, y se tendrá el vestido de nuestro hombre. Continúa diciendo Rodríguez de Moris en su prólogo: no es fácil hablar del estilo de un escritor como Pedro Francisco Bono, que no tuvo preocupaciones retóricas y que quizás pensaba, como repetía Pedro Enrique Ureña, que el mejor estilo es el que no lo parece, o como dijera Menéndez Pidal, que en un estilo sobra todo lo que no hace falta. Esta dificultad sube de punto cuando se trata de un escritor novel y de obra primeriza, nacida sin el acendramiento de un medio culto, en el poco propicio ambiente de la guerra contra el haitiano, ajeno al tema de la novela, en una de cuyas batallas intervino, en el año mismo de la publicación del Montero, en la memorable acción de Sabana Larga de enero de 1856. Bono sin duda mostraba facilidad, amenidad y gracia en las descripciones, en el paisaje y en el retrato, en la narración y en el diálogo. Su narración no se detiene en alardes de belleza y empeños estilísticos, sino que va rectamente hacia su término. La secuencia narrativa no se interrumpe, avanza bajo la superficie de las descripciones, no estáticas, sino en constante movimiento, como cuando, plena del color local característico de la novela de costumbres, hace la pintura impresionista de una cabalgata. Los hombres vienen de gala, sombrero de fieltro o yarey, pantalones holgados, chaquetas de paño con hileras de botones de metal y zapatos de cordobán, a cuyos talones están calzadas espuelas de sabaneros. Los jóvenes traen los chalecos que fueron de sus abuelos. Los viejos enganchada por precaución detrás de la oreja una pipa. Algunos de los escritos de Bono revelan su tendencia hacia lo novelesco. El Montero, en primer término, su proyecto de novela de 1863. Su hívida descripción del campamento restaurador de Bermejo y su ágil, ameno y sustancioso congreso extraparlamentario, obra de su fantasía, de su saber y su civilidad, especie de novela parlamentaria, si es que pudiera existir este subgénero, en el que expuso no menor pretensión que la de juntar la riqueza y la injusticia, y él en tiempo cero. Su estilo llano, en ocasiones finalmente humorístico, con sus vivas pinceladas descriptivas, era el más apropiado para llegar al alma de sus lectores, a la manera de su entrañable compañero de prosperidad, Ulises Francisco Espaillat. Ambos fueron así, en el mismo ámbito, predicadores deliciosos, sin perder en nada su sustancia. Su forma de expresión, paralela a la de los costumbristas españoles de la época, había de ser la más eficaz en un pueblo de tan escasa instrucción como el nuestro. ¿Qué libros eran los que llegaban a aquel medio? Difícil hallar hoy sus rastros, pero ya había en Santiago de los Caballeros imprenta y periódicos, y es evidente que desde allá había alguna comunicación con los centros culturales del exterior, como lo evidencia el hecho de que Bono publicara su novela nada menos que en el Correo de Ultramar de París. El Cibao de entonces contaba con tres magnas figuras civiles y a la vez intelectuales: Benigno Filomeno de Rojas, orador y economista que había asimilado la cultura británica en su larga estada en Inglaterra; Ulises Francisco Espaillat, especie de Benjamin Franklin criollo; y Bono, un desdoblamiento antillano de Pi y Margal. Bono, autodidacto, también como Espaillat, como casi todos los escritores dominicanos de su generación, particularmente los del Cibao, fue el estudioso de toda la vida. Su cultura no fue estacionaria, sino en constante evolución, al tanto de la obra de los grandes pensadores de su época, preferentemente de los franceses, cultura acrecentada en sus viajes en América del Norte en 1858 y en Europa en 1875. Como persona culta, Bono fue lector de la novela picaresca española. En el lejano 1863, en su descripción del glorioso cantón de Bermejo, en la Guerra Restauradora, hay esta alusión al más famoso pícaro español. Cerca allá de mi rancho vi a un individuo dándose paseos gravemente vestido de frac de paño negro, pero debajo del cual, como el escudero del Lazarillo de Tormes, no había camisa ni otra pieza que impidiera su contacto con las carnes. Desde el punto de vista retórico, la obra de Bono contiene modestamente las dos calidades que en esencia se le exigen a la novela:
unidad e interés, y las condiciones que se le piden al novelista: fuerza creadora, maestría en el dibujo de los tipos de los personajes y un estilo llano, fácil, natural, ajena a la petulancia y la pedantería. El Montero se lee con agrado, nos gana en humildad y simpatía, nos incita a la indulgencia. Para escribir una novela se requiere una especial calidad humana, una singular condición de espíritu, una experiencia como la de Bonneau, como la de Sestero, de Marrero, de Bosch, de Moscoso y de otros escogidos de las letras dominicanas. De ahí el rotundo fracaso de los que sin experiencia humana, sin esa condición de espíritu y sin suficiente sensibilidad, han escrito algunas novelas tan deplorables como soñolientas. ¿Qué mensaje se desprende del Montero al gusto de nuestro tiempo en que tanto se habla de mensaje? Quizás señalar nuestra barbarie, la condición infrahumana del campesino, de que también se habla en nuestros días. Esa barbarie particularmente encarnada en el fandango, culminante en homicidio, descrito en el Montero. Pero si no un mensaje, la novela de Bonneau es testimonio de cómo era nuestro pasado en uno de sus más vastos aspectos, porque en la república de su tiempo imperaba la montería con todas sus negativas implicaciones sociales. El mundo novelesco de Bonneau no podía estar más allá de sus ojos, sino en el paisaje y en el drama social que tenía ante sí: el campo en su más bárbara expresión, la montería, y el individuo dominicano de la más ínfima escala, el Montero. Como Tomás Carrasquilla en Colombia, el ilustre escritor dominicano quiso ser novelista de su tierra, no como algunos novelistas de su tiempo, fantaseadores de cosas exóticas que no conocían, pero sus intentos fueron malogrados por la disolvente presión del medio en que actuó. De una parte de nefanda política, del otro la pobreza circundante, viejos males dominicanos. Muestra notable de que Bonneau, desde su apartado retiro isleño, seguía el movimiento literario europeo es su uso de una palabra una sola vez, la palabra fisiologista, derivación de la voz fisiología, puesta de moda en Francia por Brillant-Savarin y luego por Balzac, y acogida sin tasa por los costumbristas españoles. Es curioso que hasta nuestra isla llegase la oleada de fisiologías que desde Francia se había desbordado sobre España. En el periódico El Dominicano de Santo Domingo, en 1855, se publicaron, quizás influidos por Larra y por sus seguidores, los artículos de costumbres, manía de la época, sobre el continuo lamentarse y fisiología del miope. El Montero tiene además el mérito de ser nuestra primera novela realista, nacida tempranamente, ya que apareció en la misma época en que el realismo, antípoda al romanticismo, triunfaba en Francia y se difundía en España a mediados del siglo pasado, tiempo de auge del costumbrismo. El nacimiento de la novela de Bonneau coincidió, pues, con la aparición de la novela de costumbres en España. La novela de costumbres dominicanas se le adelantó en no pocos años a las de casi todos los demás países de Hispanoamérica. La novela típica del realismo argentino es de 1884, La Gran Aldea, de Lucio Vicente López, como lo señala Agustín del Saz en su erudito resumen de historia de la novela hispanoamericana. A través de varias décadas, la novela de Bonneau se enlaza, por su evidente parentesco, con las grandes novelas hispanoamericanas actuales, como lo comprueba esta afirmación de Luis Alberto Sánchez. No es necesario insistir en el regionalismo de La Vorágine, Doña Bárbara, Un Segundo Sombra, Cumanda, Los de Abajo, Huasipungo. Cada una de estas novelas refleja, sin propósito antelado, el ambiente en que vive su autor. Lo regional y la costumbre resultan ahí efectos de la novela, no causas de ella. Bonneau acogió para tema de su novela, como está dicho, lo que en la realidad era lo más novelesco de la vida dominicana de su tiempo: la azarosa, la dramática vida del Montero. Por ello es de notarse que en la obra del prócer santiagués no asome, ni aun tímidamente, el lenguaje campesino, que aparecería una década después, en los días de la Restauración, luego de modo continuo en las notables décimas de Alitz y más tarde en la sorprendente prosa de Juan Bosch. Entre los aciertos de Bonneau cabe señalar cómo tuvo lugar suficiente para que el lector de su novela, apenas iniciada la lectura, se sienta en su ámbito, vea sus límites, contemple el paisaje, y si no escucha la voz del Montero es porque éste no habla el burdo pero natural lenguaje de la montería, sino el del propio novelista, lo que no es caso singular en la novela hispanoamericana. La novela Manuela del colombiano Eugenio Díaz ha sido tachada de falta de naturalidad en los diálogos, por el lenguaje demasiado culto puesto en boca de personajes rústicos. Igual reproche puede hacérsele a Bonneau. La novela dominicana ha sido de muy lenta andadura. De Bonneau se llega después de un cuarto de siglo a Galván,
así de Sestero, a Moscoso, Bosch, Marrero Aristi y Requena. Y asimismo de estos a los últimos novelistas dominicanos, algunos de brillante labor. No está de más señalar que en casi todos los últimos novelistas de nuestro tiempo ha prevalecido el ámbito rural del Montero. Prenda de acierto de Bonó, el primero en nuestra novela realista de ambiente campesino. La historia de la novela dominicana empieza en esta obra. No podrá decirse que es literariamente perfecta, cosa imposible de alcanzar en los tiempos de Bonó, en el pobre medio cultural en que escribió, en el Cibao. El Montero vale como documento histórico y como testimonio folclórico, más que como obra netamente literaria. No obstante, sus méritos en la pintura de los personajes y en la descripción del paisaje. Por eso debemos leer la novela de Bonó con la añoranza de sus lejanos tiempos y con el amor y la indulgencia que debemos poner en todas las cosas de nuestro pasado. Lo que dice el colombiano Carlos C. Mesa acerca del maestro Carrasquilla, que el antioqueño, el escritor aislado, desconocido fuera de su región, resulta un adelantado o genial de regreso a lo autóctono como cantera de inspiración y de autenticidad literaria, puede aplicarse a Bonó. Con razón señala Estramanzaguas que se necesita mucho valor para afirmar y proclamar la virtud de lo autóctono y terrígena frente a la invasión de lo erudito y lo extranjero. Ese valor lo tuvo en grado superlativo Pedro Francisco Bonó, tanto en su novela como en sus demás escritos, grávidos de acentrada dominicanidad. El caso de Bonó y su novela es del opuesto al de Antonio del Monte y Tejada y su historia de Santo Domingo, señalado por Pedro Enrique Juneña. Cuando se deje de leer como historia, se leerá como literatura. Cuando la obra de Bonó se deje de leer como novela, se leerá como inapreciable capítulo de nuestro folclore, de nuestra sociología. Cierto que sus notorios efectos, el descuido, las incorrecciones idiomáticas y estilísticas que afean no pocas de sus páginas, le restan algún mérito a la obra, pero su valor como documento literario no sufre mengua alguna. Bonó, en fin, se adelantó a los ajenos juicios de su obra, con el más valedero de los juicios, el suyo. La creó, decía, plagada de defectos y estos de gran bulto, porque si hoy ya encanecido, y habiendo leído más mis escritos, cuando tengo antojos de hacerlos, de ellos no se libran, ¿cómo serán los de una obra escrita a los 20? Queden atrás, pues, las discusiones bizantinas sobre el Montero, que si es novela o cuadro de costumbres, que si el estilo es propio del género, que al menos se reconozca que la obra, por modestas que sean sus galas literarias, ha sido digna de salvarse del olvido, y que ella agrega un nuevo lauro a la admirable vida de Bonó, el dominicano del pasado cuyas avanzadas ideas se acercan más a las renovadoras ideas del presente. A continuación disfrutaremos de un fragmento del capítulo 4 de la novela El Montero, en la voz de Roberto Guzmán. Apenas la aurora sacudía su rubia cabellera en el oriente, procediendo al Padre de la Luz, cuando Juan y Manuel, vestidos como el día anterior, cada uno con su perro tirado de los cabos de sus machetes, y después de beber 2 tazas de café, doblaban la punta de Matancita y emprendían su cacería a la orilla derecha del Nagua. Nuestros monteros caminaban silenciosos y sus perros trotaban a sus lados, olfateando e inquietos. Ya el sol doraba la cima del helechal, cuando, internándose en la espesura del bosque, Juan hizo alto y, apoyándose en un tronco, dijo a su compañero: anoche, porque estábamos entre casa y porque oyera una persona que no eres cobarde, te pusiste a decir palabras que me disgustaron y que deseara saber si eres capaz de repetir en este sitio. El tono insolente de estas razones no dejaron duda al joven de que Juan lo había querido acompañar para batirse, y como uno de los lados más sobresalientes del Montero es ese valor que no consulta y arriesga su vida por un sácame allá esas pajas, Manuel contestó con dureza: Juan, usted es mayor que yo en edad y debía respetarlo, pero ya hace días que estoy cansado de sufrir sus maneras y sus majaderías.
Por consiguiente, no me desdigo de lo de anoche. Ni a usted ni a nadie le tengo miedo. Y si lo duda, el paraje en que estamos es bueno para probarlo. No te apures, chico. Conozco el sitio y tanto, que debes haber conocido, que si te acompaño, es para lo de aquí a un poquito puede pasar. Sin embargo, antes de llegar ahí, quiero proponerte una cosa. Vamos a pelear ahora mismo, pero si quieres que sea tu amigo en lugar de enemigo, deja ese casamiento, vete donde tu padre y te prometo, basta. ¿Está usted loco que deje yo mi matrimonio con María, primero difunto? Ya sé que usted me busca pleito porque ella no le ha querido corresponder. Y usted debía conformarse en lugar de buscar niñas. Por lo demás, yo estoy dispuesto a pelear y así que no se hable más del asunto. Saca tu machete y adelante para ver si eres hombre. Diciendo esto, Juan, con gran ira por las respuestas del joven, desenvainó su machete y arremetió contra Manuel, que ya con el suyo desenvainado lo esperaba. Durante 2 minutos los hierros echaron chispas y los cabos de Juan se enrojecieron por una herida que recibió en la muñeca. Esto avivó más su coraje y descargando un recio mandoble sobre el cráneo de su contrario lo derribó. El montero es generoso y aunque le falta aquel tinte de saber vivir que hace al hombre civilizado acompañarse de un testigo y un cirujano en sus desafíos, no por eso en cuanto su enemigo cae, deja de socorrerlo o de avisar en su socorro. Pero esta vez no sucedió así. Juan quería matar a Manuel porque juzgaba que impediría el matrimonio y haría olvidar a María, aquel que tanto amaba, haciéndose querer él, cuando el tiempo hubiera totalmente apagado su recuerdo. ¡Qué raciocinio el de los enamorados necios! Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.